El objetivo de esta presentación es mostrarles el proyecto que venimos trabajando y nos va a permitir cumplir la mega que tenemos para el año 2015. Este proyecto tiene tres elementos fundamentales que son los que vamos a desarrollar a lo largo de toda la presentación. El primero es la construcción de nuestra base de conocimiento. Esta es una base de conocimiento que hemos venido desarrollando hace un par de años alrededor de las áreas de conocimiento en las que trabaja Alfa GL, es decir, tesorería y manejo de accionistas. Los objetivos fundamentales del desarrollo de la base de conocimiento son, en primera instancia, que las especificaciones que hagamos de un problema de negocio, independiente del cliente, sean exactamente iguales. O sea, que podamos hablar un idioma de tesorería común entre Alfa GL y nuestros clientes. El segundo es que a partir de la base de conocimiento podamos realizar y desarrollar especificaciones en un lenguaje que sea sencillo y comprensible para el cliente. El lenguaje que estamos trabajando en el tema de especificaciones es Excel. Y el tercero es que esos Exceles que vayamos construyendo a partir de la base de conocimiento y en conjunto con el cliente nos sirvan como herramienta para las etapas posteriores las etapas técnicas posteriores de pruebas y entrega de los desarrollos a nuestros clientes. La segunda etapa de nuestro proyecto es la automatización del desarrollo. El objetivo de esta etapa es básicamente incorporar a nuestros procesos de negocio en las etapas de diseño y codificación herramientas y tecnología que nos permita automatizar todo este ciclo y hacerla lo menos dependiente del talento humano que trabaja en la parte de ingeniería. Este proyecto, esta segunda etapa del proyecto, tiene un objetivo fundamental y es partir como herramienta de trabajo, como insumo para la automatización de los Exceles que se construyen a partir de la base de conocimiento. Eso va a hacer que las conclusiones de la primera etapa sean el insumo fundamental para realmente la construcción del software. Adicionalmente, el tema de automatización tiene otros objetivos adicionales. Uno, que las aplicaciones tengan un diseño completamente estándar, y otro es que podamos como compañía entregar soluciones a nuestros clientes en plataformas diferentes a las que hoy estamos trabajando en el mercado. Es decir, ampliar las plataformas tecnológicas más allá de Oracle y Java, que son las tecnologías con las que venimos trabajando tradicionalmente. El tercer elemento de nuestro proyecto es que podamos, a partir de las herramientas que trabajamos en las dos etapas anteriores, construir un software que incorpore de manera automática las especificaciones que trabajamos con el usuario. Es decir, que desarrollemos software donde los Exceles estén completamente embebidos en la solución. El objetivo de esta tarea es que básicamente las etapas o el ciclo de pruebas, que es uno de los ciclos más importantes en la entrega de las soluciones a los clientes, se puedan automatizar. El usuario pueda, desde su puesto de trabajo, el usuario final, pueda en cualquier momento comparar los resultados de la aplicación con el Excel donde realizó sus especificaciones. Es decir, las pruebas del usuario, que pueden ser pruebas de un escenario particular o pruebas de volumen, se puedan hacer desde un botón en la aplicación. Y adicionalmente, que hacia adelante, cuando la aplicación ya esté en producción, el usuario pueda en cualquier momento, que tenga dudas o inquietudes, comparar los resultados del sistema con la aplicación. El otro elemento importante es que en la medida que cambien las especificaciones, el usuario pueda revisar cuál de la información que tiene almacenada en la base de datos se va a ver afectada por esos cambios en las especificaciones. Lo que vamos a desarrollar en el resto de la presentación es cómo hemos implementado cada una de las etapas y al final vamos a tener un ejemplo ya en vivo con las soluciones operando. Empecemos hablando de la base de conocimiento. En todo proceso de construcción de software, la primera etapa, llamada levantamiento de información, tiene como objetivo recoger las necesidades de los usuarios, entenderlas y plasmarlas en un documento que permita al equipo técnico de diseño y de codificación construir software. Nosotros hemos entendido a través de nuestra experiencia y del desarrollo de nuestras aplicaciones que esta etapa es fundamental. Es la base de una buena construcción de software, pero al mismo tiempo ha sido o es la etapa que más problemas presenta en la industria del software. Nosotros hemos
venido trabajando hace aproximadamente 2 o 3 años en la construcción de una base de conocimiento, como punto de partida para solucionar de raíz el gran problema que nos enfrentamos día a día, y es entender a nuestros usuarios y construir un software tal cual el usuario lo está pensando. Para nosotros, ¿qué es la base de conocimiento? Básicamente es un conjunto de elementos organizados, clasificados, con unas reglas muy claras que nos permiten a todos los actores que participamos en la construcción de software entender de la misma forma, de la misma manera, qué es el negocio. En este caso, ¿qué es el negocio de tesorería? Que en condiciones normales debería ser realmente el input para la construcción del software. Para el caso específico nuestro, de nuestras aplicaciones, las que ustedes conocen por fin con sus diferentes módulos, acciones, títulos, impacta, aplicaciones que se empezaron a construir algo más de 15 años, creo yo, pues realmente no arrancamos de una base de conocimiento. Arrancamos como normalmente arrancamos todas las casas de software, todos los proveedores que construimos soluciones de software, simplemente tomando requerimientos de nuestros clientes, requerimientos que se presentan en un gran proyecto en una etapa de 6 meses, 1 año, y que con el tiempo, en sus etapas de mantenimiento, sigue creciendo, también con requerimientos. Requerimientos tan sencillos como crear una pantalla para manejar un producto de tesorería, crear un reporte para poder consultar las operaciones del día, crear un informe de valoración, crear un formato de transmisión a la entidad de control, a la superintendencia financiera, a la superintendencia de sociedades, poder restringir la operación de la negociación. Y todos estos requerimientos han sido realmente manejados de forma individual. O sea, cuando un cliente nos llama y nos dice, quiero que su aplicativo tenga una nueva funcionalidad, tendemos a olvidarnos de lo que ha pasado en el pasado, tendemos a olvidarnos de que hay elementos que nos podrían servir como un gran punto de partida para la construcción. Y a eso le sumamos la complejidad de las diferentes metodologías de levantamiento de información. A través de estos 15 o 16 años en los cuales hemos venido construyendo nuestras aplicaciones, nosotros hemos hecho uso de múltiples documentos, de múltiples formatos, algunos que hemos construido nosotros y algunos que muy amablemente nuestros clientes y las entidades nos han compartido para enseñarnos, para transmitirnos sus experiencias y al final tener un documento que nos permita pues tener un software de buena calidad. Estos documentos, cuando uno se sienta y los mira en su conjunto, tienen algunas particularidades. La principal es que en su mayoría todos ellos son documentos hechos en Word, en un procesador de texto, donde la característica principal de estas herramientas es que son descriptivos. O sea, las necesidades se convierten en un tema descriptivo y no en un tema numérico o un tema subobjetivo. Adicionalmente, la industria ha creado otras herramientas con un enfoque muy del lado de la tecnología, además no del lado del usuario. Cuando uno se sienta con un usuario y le dice, vamos a especificar, y le presenta una herramienta y pongo cualquier ejemplo, UML, el usuario abre sus ojos porque no entiende de qué le están hablando. Él sabe de su negocio, él no sabe de las herramientas de tecnología. Al final, tener una aplicación como la que apreciamos en la presentación, donde hay muchas opciones, donde hay muchos menús, donde hay muchos iconos, donde hay muchas cosas por hacer, pero que no representa realmente lo que se hace en el negocio. No está estructurada tal cual funciona el negocio, y es un común de todas las aplicaciones. Y la razón de ser es muy clara: uno no hace aplicaciones para que nunca se modifiquen. Las compañías van evolucionando y los software deben ir evolucionando, pero nunca hay un análisis desde el punto de vista de negocio de cómo esta aplicación debería ir evolucionando. ¿Esto qué implica? Implica que en las entidades que usan el software los ciclos de aprendizaje sean muy altos. O sea, el entendimiento de la aplicación es bastante complejo, y cada vez que entra una persona nueva a la compañía, el entender a la aplicación realmente en términos de costo y tiempo es bastante alto. Nosotros empezamos a trabajar hace aproximadamente 3 años en analizar todos estos requerimientos que habían sido trabajados de forma individual y a tratar de entenderlos de una forma diferente. Nos olvidamos del concepto aplicación
y empezamos a analizar todos estos requerimientos desde el punto de vista de negocio. Los colocamos sobre la mesa y empezamos a mirarlos, a tratar de encontrar similitudes entre ellos. Nos encontramos que eran muchos elementos, muchos requerimientos durante todos estos años, varios miles de requerimientos, y los pusimos sobre la mesa y los analizamos. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen? ¿Qué comportamientos tienen que nos permita no ver 1000 o 2000 o 3000 elementos, sino ver grupos de elementos con comportamientos similares? Encontramos que efectivamente había muchas similitudes que nos permiten entender de una forma mucho más fácil qué significa el negocio de tesorería. Los empezamos a agrupar y no nos dieron 200 ni 300 grupos, nos encontramos realmente con 7 diferentes grupos que llamamos taxonomías. Nos encontramos que todo lo que se mueve alrededor de tesorería y en particular de las aplicaciones que nosotros construimos son básicamente productos de tesorería que cumplen un ciclo de vida que podemos llamar proceso de negocio y que ese ciclo de vida se mueve a través de funciones de negocio. Estos productos de tesorería son construidos o son constituidos a partir de un activo subyacente y que dependiendo de la forma en que yo lo negocie o instrumento de negociación conforman un producto que se comporta diferente aun cuando tengan el mismo instrumento y el mismo subyacente dependiendo de quién lo negocia, de quién lo tiene. Entendimos que los actores del mercado son determinantes en el comportamiento del negocio. No es lo mismo negociar un forward o negociar un título de deuda si yo soy un banco, así soy un fondo de pensiones, así soy una compañía del sector real. Las entidades que los vigilan son diferentes, la medición del riesgo es muy diferente, los formatos de transmisión son muy diferentes e inclusive cálculos de rentabilidades tienen algunas reglas propias muy diferentes. Con base en esta información que fuimos recogiendo, la empezamos a almacenar en una base de datos, por eso hablamos de base de conocimiento. En una base de datos que consultamos en un Excel, en la cual identificamos los productos de tesorería. Hoy tenemos identificados aproximadamente unos 80 productos, no todos necesariamente implementados en nuestros aplicativos. Identificamos los diferentes procesos de negocio que le aplican a estos productos de tesorería. O sea, sabemos que todos los productos se negocian, se valoran, se contabilizan, tienen un comportamiento tributario, tienen un comportamiento en riesgo, una medición del riesgo, etcétera, etcétera. Identificamos todos estos procesos que le aplican a estos productos de tesorería y adicionalmente identificamos las diferentes entidades que participan, los actores del mercado de tesorería. Los consolidamos, los tenemos en una base de datos y hoy contamos con aproximadamente 2.500 elementos, una cifra bastante grande, 2.500 elementos que resumen, que traducen y que representan todos los requerimientos que a través de la historia de nuestras aplicaciones terminan en programas, en software que es utilizado por nuestros usuarios. Pero ¿para qué nos sirven estos 2.500 elementos más allá de entender que en términos del negocio todas las opciones del aplicativo son elementos de negocio? Nos sirven básicamente para dos cosas. En primera instancia, para que cuando construyamos un producto nuevo de tesorería, no arranquemos como tradicionalmente arrancamos los requerimientos, que es de cero. No, los productos de tesorería vistos como una combinación de los 7 elementos que mencionamos, tienen comportamientos similares. Si hoy tuviese que construir un producto nuevo como un forward sobre tasas de interés, lo que hacemos es ir a nuestra base de conocimiento y buscar productos que se negocien de la misma forma, o sea, a través de un forward, o que tengan el mismo tipo de subyacente, la tasa de interés. Y ese punto de partida, esa base de conocimiento nos da de entrada pues los procesos de negocio involucrados y un buen conjunto del número de funciones de negocio que le deberían aplicar. Con esta base de conocimiento y este acercamiento en términos de nuestra base de conocimiento, lo que pretendemos es muy rápidamente acercarnos a lo que el usuario tiene en su cabeza como necesidades. Pero esto no es suficiente, o sea, no basta con saber qué quiere mi usuario en términos de funciones o de funcionalidades. Hay que entenderlas, hay que saber cómo funcionan, cómo operan, cómo se representan en términos de cálculos numéricos. Nosotros hemos definido una metodología de levantamiento de información cuyo primer paso
es tomar las necesidades de nuestros usuarios y traducirlos en términos de elementos de nuestra base de conocimiento. Esto es, qué productos financieros están involucrados, qué procesos de negocio están involucrados en el requerimiento, qué subyacente o subyacentes están involucrados, qué diferentes actores están involucrados. En segunda instancia, tomamos cada uno de estos elementos identificados y los entendemos en términos de formulaciones. Hemos entendido que absolutamente todo lo que piden nuestros usuarios tiene una relación directa o indirecta con un cálculo numérico, con una suma, con una resta, con una desviación estándar, con una multiplicación matricial, etcétera, etcétera. Desde una columna en un informe hasta toda una pantalla de negociación. Nuestra metodología hace que nosotros todas estas funcionalidades las representemos numéricamente. Con estos ejercicios numéricos, tomamos todas las variables que se identifican en el ejercicio o en el cálculo y las colocamos tabularmente en una hoja de Excel. Y a esto lo llamamos todas las variables de negocio involucrados con la necesidad. Con todas estas variables, ¿qué hacemos? Básicamente definir los escenarios de negocio. Los escenarios de negocio es toda la combinación de variables posibles que representan la funcionalidad deseada por el usuario y con la cual, entre otras cosas, el usuario me va a decir si estos escenarios me los hace bien el software, yo considero que el software está bien hecho. Por último, en nuestra metodología definimos o hacemos prototipos de pantallas y reportes con un objetivo muy claro. Prototipos desde el punto de vista de información de usuario, esto es, cómo quiero ver la información, en qué orden, en qué formato. Son elementos que desde el punto de vista técnico a veces menospreciamos, pero es que el manejar unos decimales es importante. No es lo mismo ver una tasa con un decimal que verla con 8 decimales. No es lo mismo ver un valor de mercado con 2 decimales que con 10 decimales. O sea, cada dato tiene una representación significativa y es muy importante estos elementos. Todo lo que acabamos de mencionar no lo trabajamos ni en herramientas de levantamiento de especificación de mercado ni en documentos en Word, los trabajamos en Excel. En concordancia con los elementos que se mencionaron al inicio de esta presentación, para nosotros Excel es la herramienta base para la especificación de requerimientos. Para plasmar en un documento Excel todos los elementos que acabamos de mencionar, el alcance, las formulaciones, los escenarios y los prototipos, con una total correlación entre estos elementos. O sea, los prototipos de pantallas y de reportes realmente son campos o referencias directas a los cálculos o a las formulaciones que acabamos de realizar. Les voy a mostrar un ejemplo real de un documento Excel, de un caso real de uno de nuestros clientes sobre una de las necesidades que nos ha expresado. El requerimiento de la solicitud del cliente es muy sencilla. Realizar los desarrollos necesarios para poder negociar en el aplicativo los forwards sobre tasas de interés o FRAs. Y básicamente nos entregó 6 o 7 elementos. Dijo, este es un producto en el cual pues yo tomo una tasa de interés y en un tiempo futuro le juego al valor de esta tasa de interés. Necesito que usted me haga una pantalla donde pueda yo negociar esos forwards. Necesito que lean la documentación, el capítulo 18 de valoración de derivados de la Superintendencia Financiera y que su aplicativo me valore los forward como lo dice este capítulo. Necesito que me haga una consulta y un reporte de los forward que tengo en la aplicación. Necesito que me genere los formatos de transmisión a la Superintendencia Financiera y claro, que me contabilice tal cual me lo exige la ley. Básicamente esos son los requerimientos de nuestros clientes. Nos entregan algunos anexos, algunos descriptivos de lo que es el producto y las referencias de donde uno encontrar la información. ¿Nosotros qué hacemos? Lo primero que hacemos es irnos a nuestra base de conocimiento e identificar qué otros productos se parecen a los forwards sobre tasas de interés. ¿Para qué? Para extender las necesidades del cliente en términos de alcance. Para que sin un mayor esfuerzo nosotros podamos desde un comienzo saber lo que el usuario quiere y pasar de 6 necesidades a probablemente, como lo vemos en este momento, a 15 o 20 necesidades, aún las que el usuario no nos mencionó. Es claro que en un forward es probable que aplique conceptos como la retención en la fuente, no estaban mencionados.
Nosotros encontramos al ir a nuestra base de conocimiento y buscar un producto similar, cuáles son los procesos de negocio involucrados, la negociación, la valoración, el proceso tributario, el proceso de riesgo. Y identificamos también las funcionalidades que probablemente le aplican. Y pasamos de tener 6 o 7 elementos que nos transmiten nuestros usuarios a tener 15 o 20 elementos. O sea, automáticamente haciendo uso de nuestra base de conocimiento y de una forma muy rápida tenemos una mayor claridad en el alcance de lo que realmente quieren los usuarios. Pero esto no es suficiente. Tenemos que tomar esos 20 elementos y entenderlos. Y entenderlos es saber qué el usuario tiene en su cabeza de cómo debe operar una negociación, por ejemplo, de un forward. ¿Qué elementos debo yo capturar? ¿Qué elementos debo yo calcular? Para esto lo que hacemos es básicamente, en este mismo Excel, pues hacer las formulaciones, recoger esas variables, las que se capturan, las que se formulan, y trabajar de la mano con el usuario, para que de una forma muy objetiva, y objetiva es a través de fórmulas, podamos entender realmente qué es una negociación, o sea, qué información necesito y qué información calculo. En este ejemplo en particular podemos ver que estamos negociando el FRA, que lo estamos valorando tal cual lo dice la Superintendencia Financiera, que estamos generando los registros contables y adicionalmente que estamos calculando el VAR regulatorio. Con todas las formulaciones, de la mano del usuario, eso nos permite desde el levantamiento de información tener total claridad de cuáles son los resultados que yo espero en mi aplicación. ¿Qué espero yo que los programas, ya no el Excel, sino los programas que hagan exactamente lo que dicen estas formulaciones? Una vez hemos hecho todas estas formulaciones y todos estos cálculos, recogemos todas las variables que están involucradas en esta hoja de Excel y las condensamos en una hoja de salidas. Hoja de salidas que nos sirve para dos cosas, como lo mencionamos anteriormente. Primero, definir los escenarios con los cuales vamos a certificar el desarrollo. Escenarios que conoce perfectamente el usuario, porque es que el usuario sabe que en un FRA se compra, se vende. Él sabe que hay unos FRAs de especulación y cobertura. Él sabe cómo calcular el valor del derecho y cómo calcular el valor de la obligación. Y él sabe que es todo lo que hace en su tesorería. Entonces aquí plasmamos en términos de variables cuáles son los escenarios con los cuales vamos a certificar en primera instancia nuestra Excel y en segunda instancia el aplicativo que vamos a construir. Y por último construimos en este mismo Excel los prototipos de las pantallas y los reportes. ¿Qué son los prototipos? Es dibujar. ¿Qué quiero ver yo? ¿Qué información quiero ver y cómo la quiero ver? En este ejemplo en particular estamos viendo el formato de transmisión de la Superintendencia Financiera de las operaciones FRAs. Están todas las columnas que encontramos en el documento entregado por la Superintendencia y lo que hacemos básicamente es empezar a llenar la información de esas columnas haciendo referencias directas a las hojas que previamente construimos. Por ejemplo, tenemos fecha, vencimiento, contrato. Esa celda está referenciando a otra celda de otra hoja, de las que obtuvimos gracias a los cálculos que trabajamos con el usuario. Esto nos permite cerrar todo tipo de interpretaciones. Esto minimiza el riesgo de que el equipo técnico, el equipo de diseño y el equipo de codificación realice interpretaciones. Porque cuando el equipo técnico hace interpretaciones, al no conocer del negocio, normalmente se equivoca. Aquí no hay lugar a interpretaciones, aquí lo que tiene que mostrar el formato es lo que nos está mostrando nuestra hoja de cálculos. Y nos sirve también para identificar si el levantamiento de información está completo o incompleto. En este caso en particular, por ejemplo, la columna metodología de valoración está en blanco. Y está en blanco porque no fuimos capaces de encontrar en algunas de las hojas anteriores de dónde traer esa información. Pues ¿qué hay que hacer en este caso? Devolvernos a la formulación y aplicar algún tipo de regla para determinar la metodología de valoración. Con esta información consideramos nosotros que hemos concluido el levantamiento de información. Hemos tomado las necesidades del usuario, no importa en qué nivel de detalle, y las hemos traducido en un lenguaje del usuario, porque estamos trabajando en Excel, estamos trabajando, es la herramienta con la cual ellos se sienten muy cómodos, es la herramienta con la cual uno los convoca a una reunión y con gusto asisten, porque es en lo que están trabajando todos los días, es en lo que ellos modelan sus productos todos los días, independiente de que se vaya o no a construir software. Con esto pretendemos cerrar esa gran brecha entre usuario y documento para construir software. ¿Qué sigue en este momento? Bajo el modelo tradicional, sentar al equipo de diseño técnico y de codificación para plantear en términos de aplicativos
cómo voy a resolver yo todo aquello que me plasmaron en este documento de levantamiento de información. Y empiezan las reuniones con el equipo, con el técnico con mucha experiencia, con el técnico con mucho conocimiento, a identificar qué pantallas creo, qué pantallas modifico, porque muchos de estos requerimientos no son productos nuevos, sino modificaciones a productos existentes. Y ahí tenemos un riesgo muy alto de perdernos, de crear tablas, columnas, pantallas y en general cualquier elemento, ya sea del modelo de datos, la capa de presentación o de la lógica de negocio que no era necesario crear o modificar. Ahí nos desalineamos con el negocio. Lo que pretendemos con este proyecto es reducir a cero estos riesgos. O sea, pasar de este documento de especificación directamente al software. Aplicar los procesos y las técnicas de industrialización para que, basados en unas definiciones, leamos este Excel, lo procesemos y en términos de segundos tengamos el software que el usuario quiere ver, haciendo exactamente lo mismo que hace el Excel, haciendo los mismos cálculos, mostrando la información que hemos plasmado en las diferentes hojas y lo más importante, autocertificándose, autoprobándose el desarrollo con base en los escenarios que el usuario definió. A continuación vamos a ver justamente este proceso. ¿Cómo automatizamos el desarrollo teniendo como insumo una especificación de requerimientos en Excel? Technology Group, frente a este proyecto que AlphaGL está presentándoles a ustedes, es de utilizar adecuadamente la tecnología para crear y administrar un sistema de producción de software de alta calidad y a bajo costo. Uno de los principales objetivos que tenemos que cumplir en este proyecto es poder tener como insumo la información que ha llegado en el Excel, leerlo, interpretarlo y dejarlo en términos de parámetros que nuestra herramienta de fabricación industrial de software pueda entender y pueda construir basados en unos componentes flexibles que previamente hemos creado en conjunto con la gente de AlphaGL para poder crear programas en dos ambientes tecnológicos, en dos dominios tecnológicos. Uno en .NET y el otro dominio en Java, enfrentando dos bases de datos, MySQL y Oracle. De tal manera que AlphaGL pueda presentarle a todos sus clientes 4 posibilidades, combinando estos 4 elementos de tal manera que podamos presentar un aplicativo en .NET con Oracle o .NET con MySQL o Java con Oracle o Java con MySQL. Al final, el otro objetivo que tenemos que estar cumpliendo en este proceso es lograr incluir el documento de requerimientos que está en Excel en el aplicativo en cualquiera de estos dos ambientes tecnológicos, de tal manera que a través de un botón se pueda hacer pruebas con los escenarios que haya definido el usuario. Para ello, nosotros estamos utilizando nuestro modelo de industrialización de producción de software, que consiste en aplicar en el proceso de producción, aplicar los principios, métodos y técnicas que ha venido utilizando la industria muy exitosamente hace más de 100 años, para nosotros lograr tener resultados similares en cuanto a costos, en cuanto a efectividad y productividad. Principios que estamos teniendo en cuenta: estandarización y normalización. La industria estandariza sus productos. Las sillas, por ejemplo, donde están ustedes sentados en este momento, manejan estándares en materiales, en colores, en tamaños. La mesa donde tienen el computador, igual, la altura es estandarizada. Las empresas que fabrican las puertas, por ejemplo, manejan estándares en los tamaños, en los materiales. Igualmente nosotros en el software buscamos la manera de estandarizar. Estandarizamos la apariencia, por ejemplo, las pantallas, el color, el tipo de letra, los campos, las posiciones.
el tipo de reporte, las formas de presentar los reportes, los logos que se van a utilizar, la forma de acceder a los datos. Todo este esquema de estandarización lo aprovechamos como principio para aplicarlo en la industrialización de producción de software. La normalización la utilizamos como una forma de poder crear software para ser mantenido a través del tiempo. La industria crea sus productos pensando en que van a ser mantenibles en el futuro. Nuestros programas tienen que ser construidos pensando de esta manera. Que sean construidos para que sean modificados en los próximos 10 o 15 años. Porque los programas necesitan ser modificados por la normativa. El gobierno cambia las normas. Las políticas de las compañías pueden cambiar. Es por eso que necesitamos hacer software que sea mantenible a través del tiempo. Estamos utilizando la fabricación por componentes como método de fabricación. Notemos, por ejemplo, su teléfono celular, su computador, su esfero, están construidos por componentes. Y si vamos a mirar nosotros estos componentes, seguramente están construidos por otros componentes. Estamos utilizando este método para nosotros hacer fabricación de software, utilizando unas familias de componentes por dominio tecnológico. Algunas de las técnicas que estamos utilizando, que usa la industria, análisis de dominio, el análisis taxonómico para poder clasificar los programas y poderlos agrupar para así facilitar el proceso de producción industrial, la calidad durante el proceso de producción, de tal manera que cuando ocurren errores durante la producción, el proceso se detenga y hasta que no sea corregido, no continúa el proceso. Con eso garantizamos que los programas que se están teniendo como producto de este proceso industrial sean programas que estén bien elaborados y que no tengamos problemas durante la fabricación. Trazabilidad del producto, esto nos permite poder hacer seguimiento de qué componente está construyendo qué línea de código. Para el tema de mantenimiento posterior es una técnica muy importante como apoyo para hacer seguimientos, modificaciones posteriores, de tal manera que si necesitamos en un futuro realizar algún cambio, para nosotros es hacer la verificación de qué componente es el que ha elaborado esa línea de código para así hacer la modificación en el componente y después hacer una generación posterior de los programas y ya las modificaciones están hechas en los programas finales. La tecnología, la herramienta que estamos utilizando para este proceso se llama Mate, que no es nada más sino una herramienta para poder ayudar y facilitar el proceso de la industrialización en la producción de software. Algunas de las características principales de nuestra herramienta Mate es independiente del dominio. Mate puede construir código en cualquier dominio tecnológico, en cualquier lenguaje de programación, utilizando cualquier administrador de base de datos. Puede estar utilizando cualquier arquitectura, un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Todo esto lo podemos hacer a través de Mate, capaz de alcanzar cuotas de reuso de al menos el 60%. Un proceso de producción lo garantizamos de al menos del 60%, especialmente con AlphaGL y aprovechando su metodología de documentos de requerimientos en Excel, estamos llegando a tasas casi del 100%, así como se ha explicado en la presentación, de tal manera que a través de la lectura e interpretación del Excel podemos directamente estar generando código, soportando todas las normas y estándares, soportando las normas gubernamentales, los estándares de la compañía, las políticas de la organización, las normas y estándares en la programación, utilizando no más de 40 a 50 componentes. Especialmente en esta organización, en AlphaGL, estamos utilizando alrededor de 25 componentes para estar elaborando aplicativos en estos dos dominios tecnológicos, en .NET y en Java, sin fabricar ni una línea de más, ni una línea de menos. Fabricar exactamente el código necesario para que cumpla con los objetivos planteados en cada
documento de requerimientos. Actualmente la herramienta Mate está ejecutando, fabricando a una velocidad de 5.000 líneas por segundo. Hemos evaluado, por ejemplo, un aplicativo de AlphaGL, un producto financiero de alrededor de unas 200.000 líneas. Tiene que estarse generando entre 30 y 40 segundos. Por eso son los tiempos que podemos estar hablando entre la generación de la hoja de Excel y el código final. Podríamos estar hablando de apenas algunos minutos en ejecución. Tenemos la posibilidad de tener multifabricación de código y fabricación multidominio. Esto lo que nos permite es que en una sola opción de ejecución de generación de código podemos estar generando varios programas a la vez. Puede ser del mismo dominio tecnológico o inclusive podríamos generar a la vez en diferente dominio tecnológico. Por eso lo hablamos que es fabricación en multidominio, modo online o en batch, para hacer procesos múltiples en una sola ejecución. Algunas de las características estándares que se ha trabajado previamente con AlphaGL en la presentación de sus productos finales está en la definición de la presentación de los menús principales que van a estar a través de módulos. En estos módulos pues se van a encontrar las definiciones generales, las reglas generales de la aplicación, van a estar definidos pues todos esos elementos que dentro de la taxonomía AlphaGL ha logrado organizar por grupos, y van a estar los productos financieros. A su vez, acompañado de esta menú principal, van a estar la presentación de las opciones, de las pantallas que vamos a trabajar. Como pueden ver acá, el tema de la presentación va a ser muy similar a lo que se pudiese ver en la hoja de Excel, filas y columnas, con unas funcionalidades que ya se han estandarizado con AlphaGL para poder cumplir con la parte operativa transaccional de estos productos. En un ejemplo ya vamos a mirar en detalle esa presentación. Modelos adicionales de poder presentar pantallas de múltiples bloques, o tener, por ejemplo, pantallas, múltiples pantallas. Entonces, el siguiente paso, vamos a mostrar ya un ejercicio práctico de cómo estaríamos trabajando esta forma de industrializar la producción de software. Nuestro punto de partida es el Excel como documento de requerimientos proporcionado por AlphaGL. El ejercicio que vamos a hacer en este caso es un producto financiero que se llama FRAS, Forward sobre tasa de interés, que vamos a estar elaborando bajo dos procesos: proceso de negociación y el segundo proceso que se llama valoración. Ya pues con estas especificaciones lo que hacemos es ingresar a nuestra herramienta Mate, ubicamos el módulo de fabricación, el dominio tecnológico de AlphaGL, las órdenes de trabajo y específicamente la orden de trabajo forward sobre tasa de interés en .NET. Esta orden de trabajo pues tenemos especificado los dos procesos que vamos a ejecutar en el proceso de negociación y el proceso de valoración. El primer paso que vamos a ejecutar en la herramienta es la lectura del Excel, la interpretación de la información que está en el Excel, y lo deja en términos de parámetros que pueda ser leído por nuestra herramienta Mate. El segundo paso es la generación de la orden. En este lapso de tiempo lo que ha hecho el sistema es fabricar 7 programas. Por la estructura de .NET, cada proceso tiene que estar respaldado por 3 programas, en este caso 3 para negociación, 3 para valoración, y uno que es el programa del proyecto, que es el que reúne todo el control
del aplicativo. MEID ha construido en estos 7 programas 3.851 líneas, ha utilizado 7 componentes y el tiempo, la velocidad de ejecución ha sido de 5.962 líneas por segundo. El siguiente proceso que vamos a ejecutar es tomar estos 7 programas, enviarlos a .NET, que sean compilados y generar el ejecutable. Este ya sería el producto final del usuario final, cumpliendo con todos los estándares de AlphaGL. Estándares de acceso, estándares de perfiles, estándares de presentación, estándares de funcionalidad. Tenemos el proceso de negociación y tenemos el proceso de valoración. Algunas de las funcionalidades que se han estandarizado con AlphaGL se las voy a mostrar a continuación. La forma de presentación es una forma similar a una hoja de Excel, por la familiaridad de los usuarios de sus clientes. Funcionalidades como poder cambiar el tamaño de las columnas. Otra funcionalidad es poder cambiar la posición de una columna. Otra funcionalidad es poder organizar ascendentemente los datos o descendentemente. Se le ha incluido otra funcionalidad de manejo de filtros. Lo que nos permite es poder seleccionar cierta información requerida a través de los campos que se han seleccionado en el área de filtro. Otra funcionalidad que se ha incluido dentro del programa es la edición de los registros, lo cual nos permite hacer modificaciones a los registros actuales. Nos permite hacer inclusión de registros nuevos o nos permite también hacer la eliminación de registros ya existentes. Otra de las funcionalidades que se han incluido es este es una presentación de pantalla donde los campos seguramente en muchas de las transaccionales ocupan más espacio de lo que caben en una pantalla. Tenemos la posibilidad de inmovilizar paneles, inmovilizar columnas. Con esta funcionalidad lo que nos permite es dejar como una cabecera y hacer un desplazamiento sobre las columnas restantes. Hay una funcionalidad que nos permite tomar la información que tenemos en pantalla y poder enviarla a un Excel, de tal manera que el usuario puede terminar de organizar cierta información necesaria para hacer reportes adicionales. Uno de los objetivos que se nos ha marcado es poder tomar la hoja de requerimientos y poder incluirla dentro del aplicativo de tal manera que el usuario pueda ejecutar un test online en cualquier momento. La forma que funciona este test es que toma los datos que se tienen en pantalla, los datos de entrada son enviados al Excel, el Excel ejecuta ya los cálculos, los datos de salida como resultado, tomamos adicionalmente los datos de salida del aplicativo y los enviamos a un log de resultados en otra hoja de Excel. Este sería el log de resultados. La información es organizada de la siguiente manera. En la parte izquierda del reporte del log de resultados del testing están organizados todos esos elementos que sirvieron de entrada en la opción de negociación, en este ejemplo específicamente. Y en la parte de la derecha están todos esos elementos que fueron utilizados como salida. En este caso, que fueron con intervenciones de cálculos. Estos elementos de salida se han organizado en parejas. La parte izquierda son los valores que da el aplicativo y en la parte de la derecha son los resultados que da el Excel. Si son iguales, no hay ningún problema. Si hay diferencia, se muestra en rojo. En este caso, estamos garantizando que todos los datos que se han cruzado
en el Excel y que se han cruzado en el aplicativo son consistentes, de tal manera que no mostramos ninguna diferencia. Quiero mostrarles cómo sería una modificación en la aplicación, para verlo en tiempo real, cómo se vería esa modificación. Cerramos todos los aplicativos, vamos a buscar nuestra hoja de requerimientos y vamos a hacer las modificaciones, por ejemplo, en el plazo. Vamos a cambiar plazo para que diga plazo máximo, de tal manera que ya vamos a ver en la presentación de la pantalla ese cambio de entrada. Días de vencimiento es una fórmula. Esta fórmula le vamos a hacer un cambio que es aumentándole 365 días, de tal manera que podamos ver como resultado algo notorio. Tomamos nosotros este Excel, ingresamos a nuestro aplicativo, ejecutamos nuestro primer proceso, que es de lectura del Excel, interpretación y dejarlos en términos de parámetros para que nuestra herramienta Mate los pueda leer. El siguiente paso es ejecutar la generación de la orden de trabajo. Ya tenemos los programas ejecutados, procedemos a su respectiva compilación en .NET y la generación del ejecutable. Aquí tenemos un nuevo programa, cumpliendo con todos los estándares y con las últimas modificaciones que hicimos en el Excel. Vamos a observar aquí en negociación, ya vemos que plazo fue cambiado por plazo máximo. Entonces ya vimos que en la parte de la apariencia fue muy sencillo hacer la modificación. Y vamos a mirar la otra modificación que hicimos fue en días al vencimiento. Fue la modificación que se hizo en esa formulación. Como los datos que se muestran aquí es una consulta que se ha hecho sobre la base de datos, pues el programa todavía no ha intervenido en el resultado de ese cálculo. Para nosotros poder ver ese cambio dentro del programa, lo podemos hacer una de dos maneras. Uno, ingresando un nuevo registro o modificando un registro actual. Vamos a modificar un registro actual. En plazo máximo vamos a cambiar para ver el efecto en días al vencimiento. Noten que ya cambió de 41 días a 406. Si ese mismo cambio lo hacemos en este otro registro, ya vemos que ha hecho su respectiva actualización. Entonces, estamos ya con este cambio demostrando que efectivamente el programa cumplió con los cambios o las últimas actualizaciones que se hicieron sobre la hoja de requerimientos. Miremos cómo sería el comportamiento al revisar el testing. Igualmente, toma los datos de pantalla, los manda a la hoja de requerimientos, los resultados los muestra en este log de resultados. Notemos que los dos registros a los cuales le hicimos la modificación muestra la consistencia, lo cual estamos demostrando efectivamente que el cambio que se hizo en el Excel, en el documento de requerimientos, es exactamente lo que está ejecutando el programa que está utilizando el usuario final. Los demás campos que no modificamos, pues los está mostrando en rojo como una diferencia. Claro, cuando enviamos nosotros los elementos de entrada de este registro, por ejemplo, el nuevo Excel dio un resultado de acuerdo a la formulación nueva, pero la base de datos no ha sido modificada. Entonces, este puede ser también una muy buena forma de poder hacer un testing para verificar, por ejemplo, los nuevos cambios que ha tenido la aplicación, qué incidencias pudo tener sobre la información histórica. Esta es la participación de Reduce Technology Group en AlphaGL en su proyecto La Mega 2015. Los invitamos a ser parte de nuestro proyecto AlphaGL hacia la Mega 2015. Para cualquier información se pueden comunicar con nosotros al correo alfaglsa@alfagl.com. Muchas gracias.